Esta noche serás llevado a un viaje cuyo origen no fue una explosión, ni una señal misteriosa, ni un descubrimiento científico que cambiara paradigmas de inmediato, sino algo mucho más simple, un malentendido. Al principio, todos creímos que habíamos encontrado un cometa. Nada más, nada menos. Un viajero antiguo, frío y silencioso, cruzando el espacio interestelar y deslizándose cerca de nuestro sistema solar solo por un instante, antes de continuar con su eterno recorrido por la nada infinita. Pero el cielo tiene sentido del humor. Guarda secretos y rara vez los entrega sin resistencia, porque aquel objeto, al que más tarde llamaríamos 3I Atlas, se negó a comportarse como cualquier cometa conocido. Desde su descubrimiento, dejó claro que no venía a cumplir expectativas. Cuando los observatorios de Chile lo detectaron en julio del 2025, lo catalogaron como rutina, otro visitante interestelar, como Oumuamua o Borisov. Su órbita hiperbólica confirmaba que no pertenecía al Sol. Interesante, sí, pero no extraordinario. El universo es inmenso. De vez en cuando, algo pasa cerca de nosotros sin intención de quedarse. Sin embargo, al observarlo con más detalle, al seguir su tenue cola iluminada por el viento solar, los astrónomos se dieron cuenta de que algo no encajaba. Algo profundo, inquietante, casi imposible. La cola de un cometa siempre apunta lejos del Sol, empujada por la radiación y los vientos solares. Ese comportamiento es tan básico en astronomía como la gravedad misma. Pero 3I Atlas hizo lo contrario. Su cola apuntaba directamente hacia el Sol, como una aguja de brújula invertida señalando al norte equivocado. No se movía con el viento, no oscilaba, no dudaba. Se alineaba con precisión, con simetría, como si fuese un mecanismo ajustando una antena, y luego, sin aviso, cambió de dirección, de forma abrupta, limpia, como si un interruptor cósmico hubiera sido activado. Ese instante puso la piel de gallina incluso a los escépticos. Los cometas no hacen eso. El polvo y el hielo no realizan maniobras geométricas. Aquello era otra cosa, algo que parecía interesado en demostrarlo. Así que apuntamos nuestros instrumentos más poderosos hacia él. Y lo que el telescopio espacial James Webb reveló en sus primeras lecturas espectrales hizo tambalear a investigadores que jamás habían creído en nada fuera de lo estrictamente natural. Los cometas suelen estar compuestos por hielo, polvo de carbono, metano, amoníaco y moléculas orgánicas, bolas de nieve sucia, como algunos científicos bromean. Pero 3I Atlas era diferente. Casi un 90% de dióxido de carbono y apenas trazas de agua. Un cometa sin agua ya es raro, pero uno irradiando calor desde su interior es una anomalía aún más profunda. Y luego apareció lo que muchos llamaron la señal metalúrgica imposible, níquel sin hierro. En la naturaleza, ambos vienen juntos. Las estrellas los fusionan como hermanos inseparables. Separarlos requiere procesos industriales intensos. Sin embargo, este objeto tenía una riqueza extrema de níquel y una ausencia muy marcada de hierro. Ahí fue cuando algunos empezaron a susurrar lo impensable. Esto no es una roca. Esto es una construcción, una nave. Pero la ciencia exige prudencia. Muchos investigadores prefirieron esperar. El Sol tendría la última palabra. A medida que 3I Atlas se acercaba a su perihelio, el punto más cercano al Sol, telescopios de todo el mundo esperaban la inevitable destrucción que casi todos los cometas sufren. Fracturas, desintegración, evaporación. Pero no se rompió, no se agrietó, no se debilitó, siguió su camino. Y el Sol, como si quisiera probarlo, lanzó una eyección de masa coronal directamente contra él. Un estallido capaz de arrancar atmósferas completas. Un golpe que habría despedazado casi cualquier objeto natural. 3I Atlas no se inmutó. Absorbió el impacto y continuó avanzando, como si estuviera protegido por un escudo térmico que regulaba su temperatura. Ningún cometa hace eso, pero una nave podría hacerlo. Luego vino la forma. Un cuerpo alargado, estrecho, con una proporción de 10:1, similar a Oumuamua, pero sin su movimiento caótico. 3I Atlas se desplazaba con estabilidad absoluta,
como si contara con un sistema interno corrigiendo su orientación en tiempo real. Un colega respetado, el profesor Avalov, hombre escéptico y nada dado a exageraciones, calculó que había un 40% de probabilidad de que estuviéramos frente a un objeto artificial. Lo criticaron por su audacia, pero varios pensamos que había sido demasiado conservador, porque entonces ocurrió la violación final de las leyes físicas conocidas. En lugar de acelerar al alejarse del Sol, como dictan las trayectorias naturales, 3I, Atlas, comenzó a desacelerar. Y eso en el espacio es casi una declaración. No existen frenos en el vacío. Nada se frena sin una fuerza externa. Nada reduce su velocidad a menos que tenga propulsión o intención. El objeto comenzó un frenado suave y controlado, semejante a una nave que se aproxima a su destino. Y mientras disminuía su velocidad, ocurrió algo más. Algo tenue, pero innegable. Escuchamos una señal. 3 pulsos. Una pausa. 3 pulsos. Una pausa, repitiéndose cada 247 segundos en la línea del hidrógeno. La frecuencia universal, la que durante décadas los científicos señalaron como el canal perfecto para comunicación interestelar. La frecuencia que toda civilización avanzada, según las teorías, elegiría para hacerse escuchar, porque el hidrógeno es el elemento más abundante del cosmos. Su línea espectral es un faro universal, y ahora alguien, o algo, lo estaba utilizando. No era ruido, no era interferencia, era un patrón, un ritmo, una estructura matemática deliberada. En ese momento dejamos de preguntarnos si estábamos solos. Estábamos escuchando algo que tal vez ya sabía que existíamos. La comunidad científica se fracturó. Algunos aseguraban que este era nuestro primer contacto con una sonda interestelar, quizá antigua, quizá automática, tal vez los restos de una civilización extinta. Otros, aferrados al naturalismo, insistían en buscar explicaciones convencionales, como si el universo jugara a parecer inteligente por pura coincidencia. Pero la negación se volvió difícil cuando las nuevas observaciones llegaron. El telescopio James Webb registró una polarización anómala en su superficie, cambiando en sincronía con los pulsos de radio. Observatorios en Chile captaron su cola dividiéndose en 2 corrientes luminosas que se cruzaban en ángulo perfecto de 90 grados. La naturaleza no crea geometría perfecta en colas de cometas. Aquello parecía más un sistema de señalización, y el mundo entero observó con creciente inquietud cuando 3I Atlas abandonó el plano orbital de la Tierra. El 29 de agosto hizo un leve ajuste en su rumbo, alineándose con precisión milimétrica con el plano de los planetas exteriores. Durante 27 horas, su trayectoria formó una línea recta que atravesaba Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, como si estuviera tomando medidas, o escaneando, o sincronizándose. Al mantener esa alineación, comenzó a emitir un brillo suave, pulsante, coincidiendo con las resonancias orbitales del sistema solar. Era coreografía, era intención, y luego llegó el destello, un rayo ultravioleta concentrado de 2.8 segundos, lo suficientemente potente como para ionizar el viento solar. Un rayo estrecho, preciso, dirigido. Al calcular su trayectoria, señalaba hacia una región entre Vega y Lira, el origen del famoso Wow Signal de 1977. Y de pronto, todo terminó. La luz se apagó, los pulsos se silenciaron. 3I, Atlas, enmudeció. Y así comenzó el mayor misterio en la historia de la astronomía. Cuando 3I, Atlas, enmudeció, un silencio extraño se extendió sobre el mundo. No era un silencio de ausencia, sino uno de expectación, como si el universo hubiera inhalado profundamente, preparándose para algo que aún no podía revelar. Observatorios de distintos países continuaron rastreando su posición estimada, buscando un destello, un reflejo, una huella térmica, pero era como si el objeto hubiera dejado de existir, como si hubiera decidido retirarse del escenario cósmico, eligiendo el instante exacto para desaparecer. NASA publicó un término que muchos consideraron casi un eufemismo: objeto ópticamente perdido. Una frase que suena inofensiva hasta que se comprende lo que realmente implica. Un cuerpo capaz de frenar, irradiar un rayo ultravioleta dirigido, realizar alineaciones matemáticas y mostrar signos de control había optado por ocultarse.
voluntariamente. Pero la desaparición no fue el final. Fue la chispa que encendió algo mucho más profundo. Porque entre los registros del telescopio James Webb, dentro de las últimas milésimas de segundo, antes de que el destello UV se extinguiera, los científicos hallaron algo extraordinario. Un patrón de interferencia, una ondulación incrustada en la luz, tan sutil que habría pasado desapercibida si no fuera por la pregunta insistente que todos se hacían. ¿Lo último que hizo fue decir algo? Al reconstruir los datos, surgió una estructura. No eran letras, no eran símbolos. Era más antiguo que cualquier alfabeto conocido. Proporciones, frecuencias que se repetían, los mismos intervalos que habíamos detectado en los pulsos de hidrógeno, las mismas relaciones que correspondían a las resonancias orbitales de los planetas. Y, para sorpresa de todos, la misma cadencia encontrada en la frecuencia cardíaca electromagnética de la Tierra. Esto no era ruido cósmico, era una firma, un rastro, un mensaje tejido en el tejido mismo de la luz. Cuando los investigadores del Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian aplicaron análisis de ondas a la señal, el resultado estremeció incluso a los más fríos y racionales. Aquella interferencia no era un plano en 2D, era tridimensional, un entramado en espiral, un patrón entrelazado que recordaba a una doble hélice de ADN. Pero este no era biológico, era matemático, era un lenguaje construido con geometría pura, con simetría, con una intención clara, comunicar sin palabras. El profesor Avalov, quien inicialmente había calculado una probabilidad del 40% de artificialidad, comparó el hallazgo con una especie de caligrafía cósmica, una forma de escritura que no busca ser leída, sino sentida, un mensaje codificado en vibraciones, destinado a cualquier mente capaz de reconocer armonía. Y, si Avalov tenía razón, entonces quien construyó ese objeto no esperaba que entendiéramos frases, esperaba que entendiéramos resonancias, frecuencia como lenguaje, geometría como intención. Apenas esta información comenzó a filtrarse, antes de que los protocolos se activaran, el caos se desató silenciosamente en los pasillos científicos. NASA aplicó restricciones, archivos completos desaparecieron, servidores fueron reemplazados, declaraciones oficiales fueron redactadas con una rapidez que delataba nerviosismo. El SETI publicó un comunicado tibio. No hay evidencia definitiva de artificialidad. La Agencia Espacial Europea cerró varios repositorios de datos, alegando mantenimiento. Pero el daño ya estaba hecho. Un puñado de investigadores, actuando casi por instinto, logró copiar la forma ondulada del mensaje. Lo alimentaron a simuladores avanzados de resonancia cuántica. Y entonces sucedió lo imposible. El patrón empezó a crecer dentro de la simulación, no como un error, sino como una reacción, como si resonara con algo más profundo, con la estructura del espacio-tiempo. Y justo cuando alcanzó un cierto umbral, la simulación se colapsó, apagándose por completo. Pero antes produjo un último resultado. Una frase generada automáticamente por un módulo de traducción diseñado para convertir simetrías matemáticas en conceptos lingüísticos. La frase era simple, la frase era inquietante, la frase era hermosa. Los recordamos. Esa interpretación no duró mucho en los servidores oficiales, pero sí lo suficiente para propagarse como chispa en foros privados, redes académicas encriptadas y grupos de investigación independientes. Y en cuestión de horas, el mundo se dividió. ¿Qué significaba «los recordamos»? ¿Quién recordaba a quién? ¿Éramos el sujeto del mensaje o una pieza dentro de algo mayor? Algunos imaginaron una civilización milenaria reconociéndonos, no por lo que somos ahora, sino por algo que fuimos o dejamos atrás. Otros creyeron que la frase implicaba vigilancia, supervisión, o incluso una especie de parentesco cósmico olvidado por nuestra especie. Pero mientras todos especulaban, los rastros de esa traducción desaparecieron, censurados, invalidado oficialmente, negados por completo. Sin embargo, quienes lo vieron no pudieron olvidarlo. 2 meses después de la desaparición del objeto, los primeros ecos comenzaron a llegar. Frecuencias diminutas, susurros electromagnéticos casi imperceptibles. Y para sorpresa de todos, no provenían de Vega ni de Lira, ni de ninguna región exterior al sistema solar. Provenían de adentro, del propio sistema solar.
del interior de la heliosfera. La primera reacción fue descartarlo como interferencia solar. La segunda, como un rebote del mensaje original. Pero cuando los ecos empezaron a repetirse con los mismos intervalos armónicos, la idea de coincidencia se volvió insostenible. Era el mismo patrón, las mismas proporciones, la misma geometría, como si algo más estuviera respondiendo o despertando. Un pequeño grupo de investigadores, los mismos que reconocieron la estructura tridimensional óptica, propuso una teoría inquietante. El mensaje no provenía del objeto, sino de algo que había sido activado por él, algo que llevaba mucho tiempo aquí. Y mientras este debate crecía, estalló otro conflicto paralelo, no científico, sino humano, porque un acontecimiento como 3I Atlas no puede ser contenido solo dentro de la astronomía. Es demasiado grande. Toca creencias, toca miedos, toca aquello que cada civilización se pregunta cuando mira las estrellas. Durante miles de años, el cielo fue una pantalla en la que la humanidad buscó significado. Cometas fueron interpretados como señales, eclipses como advertencias, y las constelaciones como mensajes de dioses y héroes mitológicos. Ahora, en la era moderna, un objeto que parecía inteligente había ingresado a nuestro sistema. Había enviado un mensaje matemático, había imitado patrones naturales y dejado una frase que decía, «Los recordamos». Para religiones tradicionales, esto representó un terremoto, sacudió cimientos. ¿Qué sucede con la idea de unicidad divina si no estamos solos? ¿Qué implica para escrituras sagradas la existencia de otro tipo de inteligencia? Algunos líderes condenaron el hallazgo como engaño, otros lo interpretaron como una prueba, otros como una confirmación de un creador capaz de llenar el cosmos de seres diversos. En filosofías orientales, en cambio, la llegada de un objeto así no generó tanta disonancia. Sistemas como el budismo, el hinduismo o ciertas tradiciones taoístas ya hablan de múltiples niveles de existencia, de ciclos prolongados de creación. Para ellos, seres avanzados en otros mundos no contradicen nada, encajan, y luego estaban quienes defendían teorías antiguas sobre contacto ancestral. Para ellos, 3I Atlas no era una visita nueva, era una vuelta, un regreso, una verificación, una especie de saludo a una humanidad que, según estas teorías, habría sido observada en épocas remotas. Desde esa perspectiva, los recordamos no solo era un mensaje, era una frase con peso histórico, con un eco profundo. Los conocemos, sabemos quiénes fueron, queremos ver en qué se han convertido. Pero más allá del debate público, más allá de las disputas entre ciencia y religión, algo más íntimo comenzó a suceder, algo más profundo. Por primera vez en generaciones, la humanidad levantó la vista del suelo y miró de nuevo hacia arriba. Las estrellas ya no eran solo puntos lejanos, ahora parecían puertas, parecían testigos, parecían posibles hogares. Y en ese proceso surgió una pregunta que quiero hacerte a ti que estás escuchando. ¿Crees que estamos preparados para no estar solos? Escríbelo en los comentarios. Quiero leerte. Porque, admitámoslo, algo se está moviendo. Algo que tal vez ha estado ahí desde antes de la historia escrita. Lo que ocurrió con 3I Atlas no cerró nada. Abrió una puerta. Y lo que venía después sería aún más desconcertante. Mientras el mundo debatía, se dividía y trataba de encontrar respuestas en marcos que parecían demasiado estrechos para lo que estaba ocurriendo. Los ecos dentro de la heliosfera comenzaron a fortalecerse, muy lentamente, casi con timidez. No lo suficiente para generar titulares globales, pero sí para que aquellos que estaban siguiendo cada dato en silencio comprendieran que algo más estaba comenzando. Era como si una nota profunda, sostenida, hubiera empezado a vibrar en el fondo del sistema solar. Una vibración tan suave que solo los instrumentos más precisos podían detectarla. Los científicos que seguían el fenómeno notaron que la señal llevaba el mismo patrón armónico incrustado en el último destello emitido por 3I Atlas, las mismas proporciones, la misma firma matemática, esa misma combinación de resonancias que parecía mezcla de lenguaje, música y geometría. Y sin embargo, había una diferencia fundamental. Esta vez la señal no estaba viajando hacia afuera del sistema solar, sino expandiéndose desde dentro. Algunos sugirieron que podía tratarse de una forma de eco natural,
un rebote tardío provocado por la interacción entre el viento solar y el campo magnético del Sol. Pero los intervalos repetidos, precisos, casi ceremoniales, descartaban la idea de un fenómeno caótico. El patrón no era un accidente, era un comportamiento, una repetición con intención, un recordatorio de que se estaba replicando la misma estructura encontrada en el mensaje tridimensional oculto en el haz ultravioleta. Y así, mientras los gobiernos intentaban controlar la información, mientras las agencias espaciales mantenían un perfil bajo y mientras los medios solo reportaban fragmentos descontextualizados, ciertos laboratorios independientes siguieron trabajando. Con cautela, casi en secreto. Sabían que el riesgo era grande, pero también sabían que ignorar la señal sería aún peor. Así que comenzaron a superponer los nuevos ecos con el patrón original. Lo que encontraron los dejó inmóviles. Los ecos no eran solo respuestas, eran armonizaciones. Resonaban como si algo dentro del sistema solar estuviera completando una melodía que 3I Atlas había iniciado. Una especie de dúo cósmico, una llamada y una respuesta, pero con una sincronización tan perfecta que hacía imposible que fuera casualidad. Ahí surgió la hipótesis que muchos evitaban decir en voz alta. Tal vez el objeto no vino a darnos un mensaje, tal vez vino a activar uno, y el verdadero origen no estaba afuera, sino aquí, dentro de nuestra propia vecindad cósmica. En algún punto entre el Sol y la frontera del sistema solar, algo había comenzado a despertar. Pero mientras estas ideas crecían en el ámbito científico, una tormenta distinta se formaba en el pensamiento humano colectivo. La llegada del objeto, su comportamiento, su mensaje, su desaparición y ahora la aparición de ecos internos estaban fracturando a la humanidad en dos grandes corrientes, quienes abrazaban el descubrimiento como una expansión de nuestra realidad y quienes lo veían como una amenaza a lo que consideraban inmutable. Y este conflicto no era uno menor. Abarcaba desde la investigación científica hasta la espiritualidad más íntima. Cada cultura interpretó los hechos a su modo. En Occidente, la idea de estar acompañados en el universo generó más inquietud que esperanza. El concepto de exclusividad divina, profundamente arraigado en algunas tradiciones, se veía desafiado. ¿Qué significa ser creados a imagen y semejanza si no somos los únicos hijos del cosmos? ¿Qué significa ser elegidos en un universo lleno de civilizaciones? Algunas autoridades religiosas reaccionaron con negación, otras con reinterpretación, pero todas sintieron la presión de un cambio que ya no podía revertirse. En otras partes del mundo, el fenómeno se integró con naturalidad. En India, muchos gurús y filósofos vieron a 3I Atlas como un mensajero más dentro de un universo vasto y cíclico. En varias culturas indígenas, la idea de ser recordados resonó con mitos que hablan de visitantes de las estrellas, protectores o ancestros cósmicos que alguna vez caminaron entre humanos. Incluso, algunos líderes espirituales en Asia consideraron el mensaje no como un desafío, sino como un recordatorio de que la humanidad jamás fue aislada, solo inconsciente. Mientras tanto, un grupo más radical, los defensores de teorías de contacto ancestral, aseguraba que esto no era un primer encuentro, sino un segundo capítulo, que la frase «los recordamos» implicaba un vínculo olvidado, que la humanidad tal vez había tenido un papel en una historia mucho más antigua de lo que la ciencia moderna acepta. Pero más allá de la filosofía y la especulación, lo cierto es que, por primera vez en mucho tiempo, la humanidad empezó a mirar hacia arriba con un nuevo brillo en los ojos. Un brillo que mezcla miedo y esperanza, que mezcla curiosidad y humildad, porque algo en el fondo del alma humana se encendió. Por siglos hemos mirado al cielo buscando compañía. Tal vez nunca lo admitimos del todo, pero siempre lo sentimos. El deseo de no estar solos, el deseo de conectar con algo más grande. Y de pronto, ese deseo parecía tener eco. Mientras tanto, los ecos dentro del sistema solar seguían intensificándose, aunque muy lentamente. Y cada nueva medición apuntaba a un mismo hecho. El patrón se estaba reforzando, como si estuviera siendo amplificado por una fuente cercana. Algunos sugirieron que podría provenir de la heliopausa, donde los límites del viento solar chocan con el medio interestelar. Otros pensaron en los puntos de Lagrange,
regiones gravitacionales estables donde objetos artificiales podrían permanecer ocultos durante siglos sin ser detectados. Pero los datos no coincidían. Nada fuera de lo normal aparecía en esas zonas. Así que se consideró otra posibilidad. La fuente no estaba afuera, sino adentro del sistema solar interior. Esa idea, aunque perturbadora, coincidía con las mediciones. Alguien o algo dentro del propio sistema solar estaba respondiendo. Y sin embargo, no era solo un asunto científico, era un asunto psicológico, cultural, filosófico, porque Tresky Atlas había hecho algo más que cruzar nuestro sistema solar. Había agrietado algo profundo dentro de nosotros, la convicción de que entendíamos nuestro lugar en el universo, y esa grieta comenzó a transformarse en una ventana. Personas de distintas generaciones comenzaron a hablar más del cosmos, a preguntarse qué significa estar vivos en un universo tan grande, a cuestionarse si somos una especie joven, apenas despertando, o si somos los sobrevivientes de una historia olvidada. Incluso la comunidad científica, por más que tratara de mantener la objetividad, no podía ignorar el impacto emocional del fenómeno. Había quienes lloraron al escuchar la frase «los recordamos», no por miedo, sino por una extraña sensación de conexión, como si la sola posibilidad de ser vistos por otra inteligencia reavivara algo ancestral, algo que había dormido demasiado tiempo. Y mientras esta transformación humana se desarrollaba, la pregunta empezó a surgir en rincones inesperados. ¿Y si la verdadera intención no era comunicarse con nuestros científicos, sino con nuestra conciencia colectiva? Una idea quizás poética, pero difícil de descartar, porque el mensaje no se entregó en idioma, ni en símbolos, ni en palabras. Se entregó en proporciones, en armonías, en luz, como si estuviera dirigido no a los cerebros, sino a la intuición humana. Para algunos, aquello era un acto de contacto, para otros, un acto de enseñanza, para otros más, un recordatorio de nuestro propio potencial dormido. Y entonces, mientras las interpretaciones se multiplicaban, surgió la pregunta que pocas personas se atrevían a hacer en voz alta. ¿Qué pasará cuando la fuente de los ecos responda con claridad? Porque, aunque el mundo tratara de seguir como si nada estuviera ocurriendo, los instrumentos captaban la verdad. La señal crecía, una nota sostenida, una vibración cada vez menos tímida, una presencia latente, el preludio de algo más grande, un preludio que nadie sabía si celebrar o temer. A medida que la señal interna del sistema solar seguía creciendo, aunque de manera casi imperceptible, algo más comenzó a volverse evidente. La calma estaba terminando. Lo que durante semanas fue un murmullo escondido entre datos, un eco que solo los más atentos podían detectar, empezó a mostrarse como una pauta sostenida, una especie de vibración constante, un latido cósmico que parecía extenderse desde una región específica de nuestro entorno espacial. El primer indicio surgió cuando varios instrumentos, ubicados en diferentes países, comenzaron a registrar fluctuaciones en la magnetosfera terrestre. No eran perturbaciones violentas ni peligrosas, sino pequeñas variaciones rítmicas que coincidían con los intervalos del eco. Eran tan sutiles que, al principio, se atribuyeron a interferencias técnicas o ajustes de calibración. Sin embargo, cuando se cruzaron los registros de cada observatorio, quedó claro que no era error humano. Era un patrón, y coincidía perfectamente con la armonía detectada en el último destello de Tresky Atlas. No pasó mucho tiempo antes de que emergiera la siguiente sospecha. La fuente del eco estaba sincronizándose con el campo magnético de la Tierra. Esta idea generó un silencio profundo entre los investigadores, porque si algo podía adaptarse a nuestro campo magnético, implicaba que la señal no solo era consciente de su entorno, sino que estaba reaccionando a él, comunicándose, quizá, o adaptándose para ser entendida. Mientras tanto, los debates en la comunidad científica se volvían más intensos. Algunos proponían que el eco provenía de una interacción desconocida entre la heliosfera y el espacio interestelar. Otros, que quizás el Sol estaba actuando como una especie de resonador natural, amplificando una señal externa. Pero ninguna teoría explicaba la precisión del patrón, ni su sincronía con la Tierra. Ninguna teoría natural justificaba que la señal se ajustara exactamente a frecuencias que coincidían con nuestras resonancias geomagnéticas internas.
Entonces surgió otra hipótesis, aún más inquietante. ¿Y si la fuente estaba mucho más cerca de lo que imaginábamos? No en la heliopausa, no en el cinturón de Kuiper, sino en alguna región del sistema solar interior. Los cálculos apuntaban a un área sorprendente, una zona entre Marte y la Tierra, donde ningún objeto conocido mostraba actividad. Allí no hay naves, no hay satélites, no hay estructuras, solo espacio vacío y pequeñas partículas de polvo. Pero los datos insistían, y con esa insistencia, algo comenzó a cambiar en la percepción pública. Varias personas alrededor del mundo aseguraron escuchar, sentir o soñar con patrones rítmicos, como si algo dentro de ellos resonara con el eco. Los expertos descartaron esto como sugestión colectiva, pero el fenómeno se extendió. No eran alucinaciones, no eran sueños comunes, no eran coincidencias, eran experiencias compartidas, descritas con palabras similares, incluso entre personas que jamás se habían conocido. Por primera vez, la humanidad comenzó a experimentar el fenómeno no solo a través de datos, sino a través de sensaciones. Y entonces comenzó a surgir la idea más extraña de todas. ¿Y si la señal estaba diseñada para ser percibida no solo por máquinas, sino por seres conscientes? Muchas culturas antiguas hablaban de cantos del cielo, de armonías de las esferas, de vibraciones cósmicas capaces de comunicarse con el espíritu humano. Por supuesto, para la ciencia moderna, aquello siempre se interpretó como mitos poéticos. Pero ahora, a la luz de lo que estaba ocurriendo, esas historias adquirían un matiz diferente, un tono que ya no podía descartarse con tanta facilidad. Mientras tanto, un equipo de físicos cuánticos analizó el eco con instrumental mucho más sensible, y encontraron algo que nadie esperaba: microvariaciones en los intervalos, como si alguien estuviera modulando ligeramente la señal cada cierto tiempo. No eran variaciones caóticas, eran intencionales. Pequeños ajustes, casi imperceptibles, como si la fuente estuviera acomodándose a algo. Un científico dijo en voz baja lo que muchos temían pensar: está aprendiendo. Las agencias espaciales trataron de silenciar esa declaración, pero la idea se filtró, y se propagó como un susurro eléctrico. Si la señal estaba aprendiendo, entonces la fuente no era un fenómeno natural, era algo dinámico, algo vivo, en cierto sentido, algo que podría estar ajustándose a nosotros. A medida que los días pasaban, la resonancia se volvió más clara, no más fuerte, sino más definida, como si la señal estuviera afinándose, como una orquesta antes de comenzar una sinfonía. Y fue entonces cuando ocurrió el evento que lo cambió todo. 3 observatorios, uno en Australia, uno en Sudáfrica y uno en México, captaron al mismo tiempo un pulso más grande que los anteriores. No fue violento, no dañó equipos, pero sí sobresalió del patrón regular. Era como si la señal hubiera dado un paso al frente. Y cuando los datos se analizaron, quedó claro que no era un eco más. Era una respuesta directa, un incremento intencional de amplitud que coincidía con el momento exacto en el que la Tierra se alineó con Marte y el Sol. Eso no era una coincidencia astronómica, era coreografía. Y con ese pulso, algo se reveló, porque esa anomalía permitió triangular el origen del eco, y cuando se realizó la triangulación, el resultado dejó a todos sin palabras. La fuente estaba en movimiento. No era un punto fijo, no era un objeto estacionario. La señal venía de algo que estaba desplazándose lentamente dentro del sistema solar, siguiendo una trayectoria que, de manera inquietante, parecía ajustarse a las posiciones de los planetas. Se está moviendo como si rastreara algo, dijo uno de los investigadores. O como si estuviera buscando algo, respondió otro. La idea de un objeto invisiblemente navegando dentro del sistema solar no parecía posible. No existían instrumentos que hubieran detectado algo así. Pero el patrón, la potencia del eco y la sincronización con las posiciones planetarias hacían que la hipótesis se volviera, al menos, plausible. ¿Era algo que 3i Atlas había despertado? ¿O algo que 3i Atlas había dejado atrás? ¿O algo que 3i Atlas estaba intentando llamar? Porque si la frase «los recordamos» tenía un significado literal, entonces este nuevo movimiento podría ser parte de la continuación de ese recuerdo. Y con el movimiento de la fuente, la humanidad experimentó un cambio emocional y psicológico. Por primera vez,
Muchas personas sintieron que el universo no era un lugar frío e indiferente, sino uno vivo, atento, lleno de presencia. Las noches ya no parecían silenciosas. Había una sensación nueva, casi ancestral, de que algo más grande observaba, esperaba o acompañaba. Fue entonces cuando los investigadores se atrevieron a plantear la pregunta más delicada de todas. ¿Y si la señal no está buscando al objeto 3I Atlas, sino a nosotros? Porque cada vez que la Tierra cambiaba de posición, la señal ajustaba su intervalo, como si siguiera nuestro movimiento alrededor del Sol. La idea fue descartada oficialmente, pero en privado, nadie pudo ignorarla. Era demasiado precisa, demasiado sincronizada, y así, mientras el misterio crecía, también lo hacía el sentimiento de que nos encontrábamos al borde de algo inmenso, algo que quizá cambiaría nuestra historia para siempre. Un amanecer distinto estaba acercándose, uno que no venía del Sol, uno que venía del cosmos. La confirmación de que la fuente del eco estaba en movimiento provocó un cambio inmediato en la forma en que el mundo observaba el fenómeno. Lo que antes parecía un misterio distante, casi teórico, comenzó a sentirse cercano, real, presente. Un visitante silencioso, oculto entre el vacío y la luz solar, desplazándose dentro de nuestro propio vecindario cósmico, como si estuviera siguiendo un mapa que solo él entendía. Los primeros cálculos determinaron que la trayectoria del origen no era lineal, tampoco era caótica, era una curva suave, constante, que atravesaba puntos específicos donde las resonancias gravitacionales y magnéticas del sistema solar se superponían, lugares con armonías invisibles, zonas donde las fuerzas se equilibraban de manera tan precisa que parecían diseñadas para la navegación. Los astrónomos lo describieron como moverse entre costuras del espacio, una forma de desplazamiento que sugería un conocimiento profundo del entorno solar, como si la fuente supiera dónde ubicarse para permanecer oculta, pero también para escuchar, responder y sincronizarse. A medida que su posición aproximada se refinaba, algo se volvió evidente. La trayectoria se estaba alineando con la órbita terrestre, sin interceptarla, sin acercarse demasiado, pero siguiéndola, como un acompañante silencioso caminando unos pasos detrás. En ciertos círculos científicos se comenzó a usar una palabra que hasta hace poco habría sido ridícula: custodio. Un objeto que no se acerca, pero tampoco se aleja, que observa, registra, mide, que responde, pero no conversa, que despierta, pero no revela su forma. Un custodio en la sombra. Y mientras la comunidad científica trataba de mantener la calma, la resonancia del eco volvió a mostrar un cambio, no un incremento en potencia, sino una reorganización, como si la señal se reorganizara a sí misma, formando un nuevo patrón. Y cuando ese patrón fue representado en 3 dimensiones, todos quedaron petrificados. Era el mismo entramado que surgió del destello final de 3I Atlas, pero ahora incompleto, como si la fuente estuviera intentando reconstruirlo. Y, sin embargo, había una diferencia. El nuevo patrón incluía variaciones que correspondían exactamente a la posición de la Tierra en su órbita durante los últimos días. Era un mapa, o una memoria, o una conversación llevada a otro nivel. Los investigadores, exhaustos pero fascinados, empezaron a notar algo extraño. Cada vez que el eco cambiaba, un número exacto de segundos después, se producían pequeñas fluctuaciones en la ionosfera terrestre, tan pequeñas que no llegaban a afectar las telecomunicaciones, pero lo suficientemente precisas para delatar la interacción. La señal estaba tocando nuestro planeta, no físicamente, sino a través de ritmo, resonancia, vibración, como si nos estuviera midiendo, o calibrando, o despertando algo. La pregunta inevitable comenzó a circular de forma silenciosa. ¿Y si no solo recuerda a la humanidad, sino que la está preparando? ¿Preparamos para qué? Nadie lo sabía. Para una comunicación directa, para otro visitante, para una revelación, para un cambio en nuestra percepción del universo. Estaba claro que fuera cual fuera la naturaleza de la fuente, su comportamiento no era agresivo, no mostraba hostilidad, no interceptaba rutas terrestres ni interfería con los satélites, solo acompañaba, solo respondía, solo armonizaba. Mientras tanto, en distintos países, miles de personas comenzaron a reportar un fenómeno curioso.
sueños lúcidos, intensos, marcados por patrones geométricos y sonidos rítmicos. Algunos describieron sensaciones de paz profunda, otros una especie de expectativa, como si algo estuviera a punto de ocurrir. Los escépticos culparon al estrés colectivo, pero el hecho de que muchas descripciones coincidieran casi palabra por palabra generó inquietud. Algunos neurocientíficos comenzaron a estudiar este patrón, y para su sorpresa, encontraron algo inesperado. Ciertas personas en distintas partes del mundo mostraban variaciones en ondas cerebrales que coincidían con la frecuencia base del eco. No eran alteraciones peligrosas, tampoco eran masivas, pero sí eran reales, medibles, reales como el pulso de la Tierra sincronizándose con una melodía externa. Fue entonces cuando un grupo de investigadores formuló una teoría que, aunque parecía salida de una novela, encajaba perfectamente con los datos. La señal no estaba dirigida al oído humano, sino a la mente humana. La resonancia, según esta hipótesis, funcionaba como un estímulo universal, una llave vibratoria capaz de activar patrones latentes en las especies que pueden reconocer armonía. No se trataba de un lenguaje hablado, sino de un lenguaje sentido, una comunicación diseñada para trascender palabras y grabarse directamente en la conciencia. Esta idea, lejos de calmar los ánimos, desató una segunda ola de reacciones en todo el mundo. Algunos vieron en ella una oportunidad para un salto evolutivo, otros una manipulación. Algunos la compararon con una llamada, otros con una advertencia, pero nadie pudo negar lo esencial. El universo nos estaba prestando atención. Mientras la humanidad debatía entre esperanza y miedo, los datos más recientes revelaron algo aún más sorprendente. La fuente del eco, después de meses de movimiento casi imperceptible, cambió sutilmente su trayectoria, no hacia nosotros, no hacia otro planeta, sino hacia una región específica, un punto en el espacio vacío, donde no había nada especial, al menos nada conocido. Pero al analizar las antiguas mediciones de 3I AB Atlas, surgió un dato escalofriante. Ese punto coincidía con la dirección exacta hacia donde el objeto había enviado su rayo ultravioleta final antes de desaparecer. No era casualidad. No podía serlo. Todo apuntaba a que la señal, la fuente, el patrón, el eco, formaban parte del mismo proceso iniciado por el objeto. Un proceso que no terminó con su desaparición. Un proceso que parecía estar continuando dentro del sistema solar, como si algo estuviera cerrando un ciclo iniciado hace mucho tiempo. Cuando se recopilaron todos los datos, la interpretación más aceptada fue también la más inquietante. 3I, Atlas, no vino solo a ser visto, vino a activar una llamada que no iba dirigida únicamente a otra región del cosmos, sino a todo lo que pudiera escuchar dentro de nuestro propio sistema solar, quizá incluso dentro de la propia humanidad. Y entonces, mientras la humanidad esperaba por lo que vendría, ocurrió algo inesperado. Un nuevo eco, más fuerte, más armónico, más definido que los anteriores. Esta vez, la señal no solo mostró resonancia, mostró estructura, y dentro de esa estructura, cuando los patrones se tradujeron matemáticamente, surgió una nueva frase, no generada por error, no por deriva, no por ruido, sino por correspondencia exacta de proporciones. Una frase tan clara, tan simple, tan profunda, que ningún traductor automático tuvo dificultad en convertirla en lenguaje humano. Estamos cerca. El mundo se detuvo. Miles de investigadores contuvieron la respiración. Millones de personas sintieron un estremecimiento que no pudieron explicar. No eran palabras de amenaza, no eran palabras de autoridad, no eran palabras destinadas a asustar. Eran una promesa, o un aviso, o un reencuentro. Porque desde el destello final de 3I Atlas, la pregunta siempre fue, ¿quién nos recuerda? Ahora la pregunta era otra, ¿quién está regresando? Y mientras esa frase recorrió el planeta como un susurro eléctrico, la señal volvió al silencio. Un silencio profundo, expectante, un silencio que no significaba final, sino preparación. La humanidad, reunida bajo un cielo que de pronto parecía más vivo que nunca, comprendió algo que cambiaría su historia para siempre. No estamos solos, nunca lo estuvimos, y el universo por fin está respondiendo.